Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceyhan confiesa que estuvo a punto de proponerle matrimonio a Esla Turkoglu, pero se echó para atrás en el último momento. Lo que ocurrió ese día cambiará la percepción de su historia para siempre. Todo comenzó con una entrevista que, en principio, parecía ser una más sobre sus nuevos proyectos profesionales. Pero Halil no tardó en desviar la conversación hacia lo que realmente tenía en el corazón. Con una mirada seria y una voz más baja de lo habitual, el actor soltó una frase que dejó helados a todos los presentes: ese día tenía el anillo en el bolsillo. La noche estaba perfecta. Todo estaba preparado. Iba a pedírselo. Pero algo dentro de mí me detuvo. ¿Qué pasó realmente ese día? Según fuentes cercanas a la pareja, Halil había planeado una cena íntima en un restaurante en la parte alta de Estambul, con vista al Bósforo. Esla había llegado al lugar sin sospechar nada, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco. La noche, según testigos, transcurría con risas, brindis y miradas cálidas. Pero en un momento, algo cambió. Lo noté distante de repente, reveló una persona del entorno de Esla. Ella se dio cuenta también, porque dejó de sonreír de golpe. Incluso preguntó: ¿estás bien, Halil? Te siento raro. Halil, en su confesión, explicó que fue un momento de lucha interna. Me vi con el anillo en la mano, pero también me vi pensando si ella estaba lista. Sí, yo estaba listo. Pensé en nuestras discusiones recientes, en su necesidad de espacio, en mis inseguridades, y simplemente no pude. Las palabras de Halil han generado reacciones muy diversas en redes sociales. Algunos aplauden su sinceridad y su decisión de no forzar un paso tan importante. Otros, sin embargo, creen que perdió la oportunidad de su vida. Eso era lo que Esla estaba esperando. Un gesto claro de compromiso, escribió una fan en Twitter. Por su parte, Esla no ha hecho declaraciones públicas directas, pero horas después de la entrevista de Halil, compartió una historia en Instagram con una frase que ha desatado todo tipo de interpretaciones: no es falta de amor, es falta de valentía. Muchos aseguran que es una respuesta velada a la confesión de su expareja. Un amigo común de ambos reveló: Esla sí lo sospechaba. Me dijo que había algo especial en esa noche, pero que luego todo cambió. Ella sintió que algo se rompió entre ellos justo en esa cena. La pareja, que había estado alejada de los focos en los últimos meses, parecía estar reconstruyendo su relación paso a paso. Habían sido vistos juntos recientemente en un evento benéfico, compartiendo sonrisas y gestos cálidos. Nadie sospechaba que una decisión tan trascendental había estado tan cerca de ocurrir. Pero la historia no quedó ahí. En las horas siguientes a la publicación de la entrevista, comenzaron a circular nuevas imágenes que echaron más leña al fuego. Un video grabado por un fan mostró a Halil sentado solo en un banco frente al mar, en la madrugada, con la cabeza entre las manos. No llevaba guardaespaldas ni compañía. Solo él, en silencio, mirando el agua, como si buscara una respuesta que no llega. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de reproche. Algunos lo acusaban de cobardía emocional, mientras otros lo defendían con uñas y dientes, resaltando lo difícil que es tomar decisiones cuando se trata de sentimientos verdaderos. Halil no nos debe nada. Lo que hizo fue un acto de honestidad, escribió una seguidora. Sin embargo, otra respondió con dureza: esa honestidad llegó tarde. Esla ya había dado todo. Y es que, según un reportero especializado en celebridades turcas, Esla Turkoglu había hablado hace semanas con personas cercanas sobre su deseo de formalizar la relación. Ella lo amaba de verdad, aseguró. Y estaba dispuesta a dar un paso más. Solo necesitaba que él lo diera también. Por otro lado, algunos periodistas aseguran que este episodio podría no ser el fin, sino una transición. Este tipo de confesiones no se hacen sin un motivo, comentó una experta en relaciones públicas.
Ali podría estar enviando un mensaje indirecto, preparando el terreno para una futura reconciliación. Es su forma de abrir el corazón sin invadir el espacio de Esla. De hecho, horas después de todo este revuelo, Ali fue visto saliendo de una florería con un ramo de lirios blancos. Aunque no hay confirmación oficial sobre a quién iba dirigido ese gesto, los fans no tardaron en especular. Es para ella. Siempre le llevaba lirios después de una discusión, comentó una cuenta de fans con miles de seguidores. Por su parte, Esla fue fotografiada saliendo de una cafetería con una amiga, visiblemente afectada pero tratando de mantener la compostura. Cuando un reportero le preguntó si había visto la entrevista, ella solo respondió con una frase contundente: "Lo escuché. Y eso es todo lo que voy a decir por ahora". Sin embargo, los gestos no han parado. En una nueva publicación, Ali compartió en su perfil una canción que, según sus seguidores más fieles, fue la que sonaba la noche en que casi le pidió matrimonio. La letra habla de un amor que se escapa por miedo, de un te amo que se queda atrapado en la garganta y de un destino que aún puede cambiar. La música siempre dice lo que no puedo, escribió el actor como descripción. Las especulaciones sobre un posible reencuentro han comenzado a multiplicarse. Algunas fuentes aseguran que ambos siguen en contacto, aunque no se han visto en persona desde aquella noche. Otras aseguran que un proyecto común podría volver a unirlos, ya que una productora estaría interesada en verlos nuevamente en pantalla. Un dato que no ha pasado desapercibido es que los padres de Ali también han reaccionado discretamente. La madre del actor fue vista saliendo de una boutique donde, según testigos, preguntó por un vestido de la misma talla que suele usar Esla. ¿Un simple detalle sin importancia o una señal de reconciliación familiar en camino? Mientras tanto, las calles de Estambul están llenas de susurros y teorías. Las revistas del corazón no hablan de otra cosa. Las cámaras siguen cada paso de ambos actores con la esperanza de captar una mirada, un gesto, un reencuentro inesperado. Una fan incluso lanzó una campaña en redes bajo el lema #Lilisla juntos, pidiendo que ambos se den otra oportunidad. No todos los amores merecen un final, escribió en la publicación que ya supera los 100.000 me gusta. Y es que el público no está dispuesto a despedirse de esta historia. Porque más allá de los errores, los miedos y las palabras no dichas, hay una verdad que todos perciben: el amor entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu no se ha apagado del todo. En una reciente entrevista con un medio extranjero, Halil dejó caer otra frase que ha generado nuevas teorías: a veces perder algo es la única forma de entender su verdadero valor. Solo espero no haberlo entendido demasiado tarde. Con cada palabra, con cada gesto, queda claro que esta historia aún tiene muchas páginas por escribir. Tal vez no fue el momento adecuado, tal vez las dudas pesaron más que los sueños, pero el destino, como bien sabemos, siempre guarda una carta bajo la manga. Seguiremos atentos a cada movimiento, cada palabra, cada señal. Porque en el amor, como en la vida, nada está escrito en piedra. Y ahora te pregunto a ti, querido seguidor, ¿crees que Halil y Esla merecen una segunda oportunidad? ¿O fue esta indecisión el punto final definitivo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leerte. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video con tus amigos. Nos vemos muy pronto con más drama, más emociones y más noticias exclusivas del mundo de tus celebridades favoritas. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan? Queremos leer sus comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas del mundo de las celebridades.